familia. Gracias Andrés por la oración. Para mí siempre es una bendición estar aquí acompañándolos y tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Qué bendición, de verdad. Me alegra mucho estar aquí hoy. Eh, y bueno, he preparado un mensaje que el Señor ha puesto en mi vida. Desde hace unas semanas ya venía pensando esto. Frecuentemente pienso en cuál sería un mensaje ideal para la iglesia al pasar de los días, ¿no? Porque la vida siempre cambia en todo momento. Y en una clase que estaba viendo hace poco en la universidad, analizábamos el impacto de las personas en las redes sociales. Y entonces a veces, o normalmente lo que hacemos es analizar o se analiza el cómo impacta las redes sociales en la sociedad. Pero en este caso era cómo la persona está impactando, cómo las personas estamos generando impacto en las redes sociales. Y entonces había un análisis, se hacía un análisis sobre cuántas imágenes se suben al día en Instagram, por ejemplo. Entonces decía la cifra que alrededor de 995 fotos se suben en cada segundo en el mundo. Por segundo se suben 995 fotos. De esas 995 fotos, 69 son selfies o fotos en un espejo. 69 fotos por segundo son fotos de personas que se toman frente a un espejo. Lo que quiere decir que al final de un minuto se habrían tomado alrededor de 4179 más o menos fotos frente a un espejo. Y es muy loco pensar que mientras estoy diciendo esto, alguien está subiendo una foto, una selfie frente a un espejo en un ascensor, en una habitación, en un baño. Y es una locura pensar en cómo nosotros como personas afectamos una red social que es tan grande. Pero yo no vengo a hablar realmente de cómo nosotros o las redes sociales están participando en nuestra vida, no es el foco de este mensaje. Pero sí me quiero referir a esas personas o a ese reflejo que se ve en esas imágenes, a ese gigante en el espejo que se refleja cuando nos paramos frente a él. Y entonces pensaba en Mateo 22:39, ¿no? No en vano, en ese versículo, el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es justo acá cuando el tema de la persona que vemos en el espejo empieza a tomar relevancia para este mensaje. Ama a tu prójimo como a ti mismo me quiere decir o no señala que primero debo amarme a mí, a esa persona que veo en el espejo, para poder amar a los demás. Debo amar a quien veo en el espejo con todos sus defectos, con todas sus debilidades, aceptando todas sus fallas y todas las cosas buenas, positivas que pueda tener. Si yo quiero amar al otro con todos sus defectos, debilidades, fallas, ventajas, problemas que pueda tener. Yo tengo que aceptarme a mí como soy, buscar ser mejor para poder también amar a los demás, como me amo a mí mismo. Pero a veces no es tan fácil, a veces es complicado. A veces esa persona que tenemos en el espejo se nos convierte en un problema. Nosotros somos un mismo problema, en un gigante al que tenemos que enfrentar. Por eso la historia de David que nuestro hermano Jesús leyó al principio es supremamente interesante. Me parece fascinante y la he leído muchas veces. Hasta se han hecho obras de teatro en la iglesia sobre esta historia. Pero justamente cuando vamos a enfrentar estos gigantes es cuando este mensaje para mí tiene mucho sentido. Y quiero hacer énfasis en una parte muy específica de esta batalla que cambió realmente la vida de David y del pueblo de Israel, ¿no? En la lectura que hizo Jesús, en el versículo, en la primera de Samuel, capítulo 17 versículos 40 al 44, la palabra de Dios dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo, ahí está hablando de David, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat.
¿Y qué tipo es este Goliat? Porque este tipo mide casi 3 metros de altura, tiene un cuerpo robusto, tiene habilidades en la batalla, tiene experiencia en la batalla, tiene una gran armadura, una gran espada, es un hombre gigante. Y enfrente tiene a un muchacho, pongámosle de 1,70, más bien parecido, que nunca ha tenido experiencia en la batalla, que se ha enfrentado a leones, a osos, pero nunca ha enfrentado a un hombre frente a frente en una batalla, en una guerra. Y además tiene un pueblo de Israel que está temeroso. Ustedes saben que cada vez que Goliat salía y los insultaba y se burlaba de ellos, los luchadores de Israel se hacían hacia atrás, se escondían y estaban temerosos, enfrentándose a un gigante que sabían que no iban a poder vencer. Entonces Goliat daba por hecho que iba a destrozar a David. Pero la respuesta de David es absolutamente fascinante. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Pero no todo termina ahí. Vean este versículo que es para mí lo que nos marca el camino como cristianos en algún sentido para este mensaje. En el versículo 48 dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Entonces, ¿qué pasa? David no se quedó esperándolo quieto ahí, amedrentado, escondido debajo de sus hermanos o de los demás guerreros. No, David no se escondió. David no culpó a sus hermanos por no detenerlo para ir a enfrentarse al tipo. David no culpó a alguien más. David no le echó la culpa al rey. David salió a enfrentarlo. Dice, David fue corriendo para enfrentarse con él. Pero lo más fascinante es lo que decía antes, porque David no fue solo ahí a decir yo puedo porque yo soy David, no. Él fue porque estaba con Dios, él era consciente de que Dios estaba con él. Y se lo dijo, Dios te va a vencer, te va a entregar y yo te voy a cortar la cabeza. Pero Dios es el que lo va a hacer porque es la batalla del Señor. Y David fue el instrumento para mostrar la gloria de Dios. En todo momento, David, en sus palabras, muestra que es Dios el que está por encima de él, del ejército y del mismo Goliat. Dios es el que está ahí liderando su paso a paso. ¿Y a cuántos gigantes nosotros enfrentamos cada día? ¿Cuántos gigantes tenemos cada uno de nosotros? Yo realmente creo que son muchos, pero ¿a cuántos de estos gigantes estamos dispuestos a vencer? Bueno, o por lo menos a ser conscientes de que lo tenemos y a buscar ayuda para poder vencer. Y estoy segurísimo que a más de un gigante tenemos cada uno de nosotros. Puede ser la familia, el trabajo, los sueños, los deseos, el matrimonio, la fe a veces cuando parece difusa. Tantas cosas que pueden convertirse en nuestros gigantes y que pueden hacernos perder la vista, el objetivo. Pero para David aquí en esto había algo que era innegociable, algo que él cuidaba celosamente y que eso era el nombre del Señor, su fe, su creencia. Nadie iba a difamar a su Señor, nadie iba a vencer al pueblo elegido por Dios. Y él lo tenía claro, él estaba confiado, él tenía fe en que fuera así. Fue a enfrentarse a un tipo que medía el doble y que quizás era 3 veces el tamaño de él, con la experiencia de haber enfrentado a un león, haber enfrentado a un oso. Bueno, ¿quién hace eso, no? Pero nunca había ido a una batalla. Y David fue. Y no se escondió, no esperó a que el otro se durmiera, no, salió corriendo a enfrentarlo, fue con todo. Y entonces David vio en Goliat una oportunidad para que el poder de Dios se mostrara.
nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras dificultades, nuestras luchas espirituales son una oportunidad para que Dios se muestre. Aún nuestro pecado es una oportunidad para exhibir la gracia de Dios, para que la gracia de Dios abunde. Pero ¿qué pasa cuando nos escondemos detrás de ese gigante que vemos en el espejo? Vuelvo a decirlo, dice la palabra que David corrió, pero no corrió para escaparse, sino que salió corriendo para enfrentarse al gigante, para ponerlo frente a frente. Sin duda, David era un hombre apasionado, definitivamente muy apasionado. Y ustedes saben que cuando hay pasión, no hay renuncia. No podemos parar, nada nos detiene. Igualmente debemos tener mucho cuidado con los gigantes en ese espejo, porque al ser nuestro reflejo, solemos decirnos que va a estar bien, que lo tenemos controlado y buscamos la comodidad. Convivimos con él, con ese gigante que sale todas las mañanas a insultarnos, a tratarnos mal, a humillarnos y a escondernos detrás de una sonrisa para no enfrentar la batalla espiritual que nos agobia. O quizás huir, dar media vuelta y sabemos que está ahí, pero mejor no lo tocamos, no lo movemos, aunque está ahí, me está haciendo daño y está dañando a mi familia y está causando dolor, me está trayendo problemas. Mejor no lo enfrento, lo dejo ahí hasta que algo pase. Veamos lo que pasa en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Juan capítulo 6, versículo 60 dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Estamos hablando de Jesús, ¿no? Jesús estaba enseñando y algunos discípulos manifestaron esto. Y dice la palabra, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que yo se lo haya, que a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y cuando la batalla contra el gigante en el espejo se desata, entonces, ¿qué hacemos? Damos media vuelta y nos vamos, o nos agarramos de medio lado, lo obviamos, sabemos que está ahí, pero no lo tocamos. O quizás porque ese gigante nos está venciendo, no volvemos a congregarnos, porque a veces las prédicas no nos llegan, o no me siento conectado, la iglesia no es la misma, el trabajo me tiene agobiado, el estudio no me da tiempo, la gente, no sé, la gente, los problemas, el amor, cuántos argumentos podemos decirlo. En cambio, de ir a la iglesia para estrechar mi relación, lo que hago es separarme para ver si mejora. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo tuviera una mala relación con mi esposa, entonces yo lo que busco es solucionarlo y acercarme más a ella, ¿no? No me alejo de ella para ver si de alguna manera se soluciona. Si nosotros tenemos alguna dificultad, ¿a dónde deberíamos ir? Pero lo cierto es que si las prédicas no me llegan, es porque yo no estoy conectado de la manera correcta con Dios. Si la iglesia no es la misma, es porque yo no soy el mismo. Si yo no encuentro paz en las situaciones difíciles es porque estoy intentando solucionarlo con mis propias fuerzas, con mis propios medios. Y no es suficiente, familia. No es suficiente hacerlo por mis propios medios. No lo vamos a lograr. Somos seres humanos de carne y hueso, finitos.
Y entonces nos vemos como el pueblo de Israel, ¿no? Amedrentados, sumisos, o como los mismos hermanos de David durante esta batalla, que lo juzgaban, lo criticaban, le decían, hey, pero si tú no tienes experiencia, ¿cómo vas a ir allá? ¿Qué te pasa? O como el resto de soldados, ¿no? Esperando a que alguien sea valiente y se venga y se presente para pelear la batalla que yo no quiero pelear. Pero lo cierto es que mis batallas no las va a pelear el hermano Andrés, no las va a pelear el hermano Darío, no las va a pelear mi esposa. Mis batallas las tengo que pelear yo, pero no solo, con Dios, como David. Y entonces, en las últimas semanas he estado escuchando los mensajes de Darío, de Andrés y de Jonathan la semana pasada, y me llamó mucho la atención de que los tres mensajes estaban conectados estaban conectados, todos parecían manejar una misma línea. No sé si los hermanos se pusieron de acuerdo, no creo, nunca pasó, pero eh, por un lado hablaban del compromiso, de la ausencia, de cómo como cristianos tenemos un compromiso de estar, de ser parte de un cuerpo, ¿no? Por otro lado, se hablaba de la verdadera libertad y finalmente sobre las prioridades. Entonces, los mensajes llamaban la atención de la iglesia a permanecer más unida, más participativa, más activa, a buscar a Dios en todo momento, a priorizar en nuestra vida nuestra relación con el Padre para encontrar la verdadera libertad. Entonces, era como tres grandes mensajes y yo decía, wow, Dios nos está queriendo decir algo. Espero que ustedes puedan reflexionar y lo hayan visto y nos estemos dando cuenta porque a veces pasan los mensajes, pasan los domingos, pero hay un mensaje en la línea central que Dios nos quiere comunicar. Y dije, bueno, evidentemente Dios tiene algo para decirnos y espero que este mensaje también vaya alineado. Seguramente será así en su plan maravilloso con lo que Él nos quiere contar. Y entonces pensaba en cómo esos gigantes personales, en mis gigantes, en sus gigantes, en cada uno de nosotros, puede afectar a la iglesia y se convierten en un gigante para la misma iglesia. Porque recuerden que somos un mismo cuerpo, somos uno solo, entonces lo que me afecta a mí afecta al otro, de alguna manera, tarde que temprano. Según Romanos 12, capítulo 12, versículos 4 y 5, dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces imagínense esta escena. Se levantan a medianoche al baño y van caminando y como no ven nada, se golpean el dedo meñique del pie con la base de la cama. Dios, qué dolor. ¿Dónde sienten el dolor? Pueden decirle a su mano que no sienta lo que pasa en el pie y que no se agache a sobarse o a sus ojos que no lloren porque el dolor fue en el pie, en el dedo. No, ¿verdad? Es imposible. No, no puedo separar mi dedo meñique de mis emociones cerebrales y del color y del dolor, de lo que pueda sentir mi corazón, mis brazos. Entonces, si alguno de los integrantes del cuerpo tiene un gigante sin vencer, un gigante que lo está venciendo, más tarde que temprano, ese gigante terminará afectando al cuerpo entero, por presencia o por ausencia de esa parte del cuerpo. Entonces, en un momento, no, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia decide que va, pero no le presta atención. Entonces están en la iglesia como viendo por obligación, como que no quiere hacer nada, no quiere colaborar. eh, de pronto hace mala cara, no saluda a los hermanos, etcétera, no comparte. Empieza como a generar un poco de rechazo, ¿no? Es como algo está pasando, algo no está aquí, algo no encaja. O por el contrario, no vuelve. Entonces por ausencia. Pero todos sabemos que todos en la iglesia nos necesitamos. ¿Tienes un problema? Busca la iglesia. ¿Estás pasando por momentos alegres? Busca la iglesia. Y entonces ahora que hablaban del campamento de padres e hijos, decía, bueno, ¿cuántas veces les hemos dicho a los chicos y a los padres que si nuestros hijos tienen alguna situación en el colegio, en la vida, con sus amigos, que cuenten en la familia, ¿no? Que vengan a la casa y cuenten. Si a ustedes les pasa algo, cuenten con nosotros, confíen en sus padres, confíen en sus hermanos, confíen en los más cercanos. Y lo que pasa con nosotros como iglesia que a veces yo siento que es un término que parece difuso, pero que lo podemos sentir y es que la iglesia es nuestra familia en Cristo. A veces para muchas personas no es muy claro el concepto de familia en la iglesia,
pero realmente es que tenemos padres, tenemos primos, tenemos hermanos en la iglesia. Seguramente con algunos no nos llevemos tan bien como con otros, pero eso no cambia que somos familia. En nuestras familias pasa lo mismo, tenemos relaciones más estrechas con unos que con otros. Lo importante de eso es que somos una familia en Cristo. Y como en toda familia, la familia va a estar siempre, a pesar de los problemas, de la distancia, de lo que sea. La familia siempre suele ser un lugar al que uno vuelve, en donde encuentra alivio, en donde encuentra a veces alegría, donde puede recordar situaciones alegres, en donde puede reír, llorar con libertad. Y entonces, cuando esos gigantes, tus gigantes, mis gigantes, estén sin control, van a afectar a la iglesia. Tarde que temprano van a llegar a afectar a la iglesia. Pero hay una muy, muy buena noticia. Y es que para eso está Dios. Y nos pide que estemos unidos. En Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el tema radica en cómo afrontamos a ese gigante del espejo. Esas batallas que estamos viviendo a diario ponen en evidencia la relación que tenemos con Dios. Si Dios no es nuestra prioridad, como decía Jonathan, entonces ¿qué lo es? No quiere decir, como explicaba bien el hermano, que es que no vamos a dejar de trabajar, ¿no? Pero de hecho, cuando vayamos a trabajar, estemos reflexionando en Dios. Cuando vayamos a estudiar, reflexionemos en Dios. Oremos, orar en todo momento. Si Dios no es nuestra prioridad, entonces ¿qué lo es? Si Él nos da la salvación, Él nos da todo lo que tenemos. De hecho, nos da la posibilidad de poder pensar en Él. Gracias a Él podemos tener capacidad mental para poder pensar y reflexionar en Él. Pero esto es algo que no pasa de un día para otro. Esto es algo que se tiene que cultivar, que se va dando con el tiempo, tanto para estrechar la relación con el Señor como para perderla. No decimos, no, es que hoy no, a partir de hoy no, no creo más y no quiero volver a la iglesia, no quiero saber nada. A partir de hoy. Es todo un proceso, tanto para estar más cerca como para estar más cerca, más lejos. Esto es como una pelea de boxeo. El que más tenga guante es el que puede dar el golpe decisivo. Si nosotros estamos peleando y en plena batalla bajamos la guardia, el enemigo nos va a pegar. Pero si tenemos una guardia firme, incluso cuando las fuerzas van disminuyendo, el golpe lo daremos nosotros. Siempre que el que esté en la esquina del cuadrilátero sea Dios. De lo contrario, ¿qué esperanza tenemos? Y las canciones últimas dos canciones que cantó el hermano Jonathan, El ejército de Dios y Creo. Si yo creo que Dios está conmigo, tengo un ejército conmigo para enfrentar esta batalla. Algunos días, hace unas semanas, comentaba con mi esposa, haciendo el plan de lectura que el hermano Darío nos ha compartido. Pero tengo que confesar, hermano, que no lo estoy haciendo en el mismo orden, porque suelo divagar entre la lectura, pero estoy haciéndolo. Entonces le decía a mi esposa que David, ¿cómo se quejaba? O sea, loco, pero este tipo todo el tiempo reclama, todo el tiempo cuestiona. Ah, entonces yo le decía, no tiene sentido. Es David. ¿Cómo David todo el tiempo va a estar rogándole a Dios y clamándole y quejándose y haciéndole reclamos? Y decía, bueno, y aparte le hace reclamos, reclamos, ¿dónde estás? No te veo, no te dejas ver, contéstame. Ah, Dios. Pero entonces si lo vemos desde el punto de vista espiritual y no del humano, como lo estaba viendo yo, como lo estoy viendo yo en este momento, entendemos el por qué David tiene un corazón conforme a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que lo busquemos en todo momento. Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá.
Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Pero vean que esto es clave porque dice, sigue pidiendo y recibirás. Sigue pidiendo, es un proceso que se va haciendo. No es que yo hoy ya empiezo a pedir y ya mañana tengo la respuesta, no, es sigue pidiendo. Así no lo recibas, no lo estés recibiendo en tu tiempo, recibirás lo que pides. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. No pares. Entonces me bendecía mucho viendo este versículo y yo pensaba en Cris y Maribel, no sé si están, pero si están, me bendice mucho su bautizo, porque ustedes siguieron buscando, han seguido buscando y seguramente seguirán y recibirán lo que están pidiendo. Pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra. Por eso David soportó persecuciones, se enfrentó al peor gigante, se peleó contra osos y leones. Él estaba dispuesto a todo, siempre bajo la guía de Dios y a tener un comportamiento acorde a la palabra de Dios, buscando que su actitud, sus pensamientos, sus palabras honraran a Dios, dándole gloria a Dios en todo lo que hacía. Entonces él no fue a pelear contra Goliat diciendo, yo voy a ser el rey si lo venzo. Yo voy a poder casar con la hija del rey. No, él no estaba pensando en eso. Él dijo, voy a vencerlo porque Dios va a vencerlo. Dios me lo va a entregar y yo le voy a cortar la cabeza. Dios va a pelear la batalla. Hermanos, Dios va a pelear la batalla contra ese gigante que tenemos en el espejo cada día. Pero tenemos que ser como David, clamar a Dios en todo momento, quejarnos ante Dios en todo momento, reclamarle y pedirle en todo momento, seguir pidiendo, seguirlo buscando todo momento, todo el tiempo. Si tengo que ir a trabajar, durante el trabajo; si tengo que ir a estudiar, durante el estudio; si estoy en mi casa descansando, durante mi tiempo de descanso. Entonces, hermanos y hermanas, los invito a cada uno de ustedes a que, como David, enfrentemos estos gigantes de manera individual o como iglesia. Porque si estos gigantes afectan nuestras vidas de manera individual, en algún momento, como se los mencioné antes, afectarán a la iglesia. Pero nosotros somos un cuerpo, somos una familia y podemos contar con el que está al lado en todo momento. Porque los problemas siempre pasarán, de todo tipo. Y la situación en Argentina no es la mejor, pero pasará. Hoy podemos decir, no, es que el mundo se me está cayendo al piso por alguna razón, o tengo duda, tengo miedo de que algo pase. Pero recordemos que estamos aquí después de una pandemia que ya mató a millones de personas. Estamos aquí, vivos, gracias a Dios, pudiendo reflexionar y hablar sobre esto, pudiendo ser mejores cada día. Pero no vamos a ganar la batalla contra el gigante por nuestros propios medios. Busquemos a Dios, busquemos a la iglesia, acudamos a los que nos hacen realmente fuertes de corazón. Y así podremos disponer todo lo que somos, todo lo que sentimos, en todo lo que creemos, como decía la canción, para ir a esa batalla diaria, para enfrentar cada batalla, porque no estamos solos. Jamás vamos a volver a estar solos, porque Dios está con nosotros. Y para cerrar, quiero que leamos este versículo. Si tienen sus Biblias cerca, por favor, búsquenlo. Es Primera de Timoteo 6, versículos 11 y 12. Si quieren, pueden subrayarlo, marcarlo, lo que sea, para que siempre lo tengamos presente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y la palabra de Dios dice, para todos ustedes y para mí también. Pero tú, Timoteo, una recomendación antes. Ahora, cuando yo lea esto, cuando diga Timoteo, dice, pero tú, Timoteo, eres el hombre de Dios. Pongan su nombre. Pero tú, Andrés, eres un hombre de Dios. Pero tú, Alex, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Se los voy a leer. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios,
Así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Hace un domingo les preguntaba a los hermanos de la iglesia en el pensamiento para la cena si recordaban el momento en el que se habían bautizado y qué habían sentido y cómo se habían sentido. Y a veces necesitamos recordar por qué estamos aquí. Y quizás es el momento clave para recordar el bautismo, para recordar el por qué decidimos sumergirnos en el agua. Y como dice esto, ¿no? Este último versículo dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó, porque tú eres llamado, tú eres elegido por Dios. Y que declaraste también delante de muchos testigos. Por eso los bautismos se hacen con testigos. Porque tú, hermano, hermana, el que esté escuchando este mensaje, has testificado ante más personas, ante testigos, que tú crees en Dios, en Jesucristo, que los aceptas en tu corazón y que has recibido al Espíritu Santo en tu vida. Cada día es tiempo para enfrentar la buena batalla. Y cada vez que vean a ese gigante en el espejo, díganse a ustedes mismos, a esa persona que ven reflejada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos vencedores, porque no hay más grande vencedor que nuestro Dios, que nuestro Padre, que su Hijo Jesucristo y que el Espíritu Santo que vive en nosotros. Somos el ejército de Dios, solos no podemos. Necesitamos al ejército de Dios, a la iglesia, porque tenemos con nosotros a los campeones de campeones, a los verdaderos vencedores. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Los invito, hermanos, a que busquemos a la iglesia. La iglesia nos hace fuertes. A veces nosotros no queremos ir un domingo porque estamos muy cansados de la semana de la iglesia, pero vamos. Y cuando volvemos decimos, uy Dios, gracias, gracias a Dios fuimos, porque es nueva energía, es otro pensamiento, es renovamos la fe y volvemos. No somos los mejores, no somos los mejores creyentes, pero queremos estar de alguna manera. Así que los invito porque realmente nosotros somos vencedores con los campeones de campeones y podemos enfrentar a ese gigante que está en el espejo. Dios los bendiga y gracias por escucharme.